Antes que nada, muchas gracias por compartirnos este espacio, por estar aquí presentes, por darnos la oportunidad de platicarles lo que va a ser la unidad técnica de fiscalización en materia de revisión del ingreso y gasto de los partidos políticos. ¿Avanzamos, por favor? Permítanme, me va a acompañar Carlos Morales, que es el titular de la Dirección de Auditoría. Juntos vamos a estar platicándoles de esta revisión que se va a hacer, les decía, respecto del ingreso y gasto de los sujetos obligados. No es muy afortunada la vista, se ve borroso, pero les voy a ir platicando. A manera de preámbulo, no se entendería, déjenme decirles que no se entendería este proceso de fiscalización del que voy a hablarles sin tener presente la reforma que tuvo el área de fiscalización en el 2014. Tres elementos importantes. La fiscalización se concentra en el Instituto Nacional Electoral. Antes de la reforma, la fiscalización se hacía por parte del INE y también la hacían los organismos locales, los OPLES. A partir de 2014 se concentra, se hace una fiscalización centralizada. También, y esto no es un tema menor, se agrega como causal de nulidad de una elección cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es de menos del 5% y se acredita un rebase en el tope de los gastos del más del 5%, eso puede constituirse en una causal de nulidad de la elección. ¿Avanzamos? Para que tengan una idea de la volumetría de la que estamos hablando, en este proceso de 2018 se va a fiscalizar 5 veces más, a 5 veces más sujetos obligados que lo que se fiscalizó en el 2012. Ojalá y nos pudieran ayudar a ver si se puede ver mejor, pero ahí están las cifras, la presentación se las vamos a compartir. ¿Avanzamos? La Constitución busca que los recursos que reciben los partidos políticos sean preponderantemente públicos. Así se establece en la Constitución. Ustedes tienen en la pantalla la cifra federal del financiamiento para los partidos políticos en este proceso electoral. No es una cantidad menor, son más de 6,000 millones de pesos, 6,700 millones de pesos. Y un tanto similar se distribuye también en los organismos locales. En pocas palabras, el total del financiamiento pues va a ser de casi 13,000 millones, un poco más de 13,000 millones de pesos. En la parte izquierda de la diapositiva que tienen en la pantalla está la distribución por partido político. Con un esfuerzo se iban a alcanzar a distinguirlo. Está al final el PAN con el 19%, luego está el PRI con el 25.5%, el PRD con el 11.5%. Esto es de la cifra que se distribuyó de manera federal. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Bueno, ya esto se ve mucho mejor. ¿Avanzamos? También yo creo que apagan la luz, creo que se veía mejor con la luz apagada, cuando menos la de acá de enfrente. También es importante tener presente en este proceso de fiscalización que si bien los sujetos obligados preponderantemente reciben recursos públicos, también tienen permitido recibir aportaciones privadas, pero que estas aportaciones privadas que reciben tienen un tope. Los ven ustedes en la diapositiva. Por ejemplo, para el caso de militantes, el tope es de 85.9 millones. Para el caso de simpatizantes, el tope es de 33.6 millones de pesos. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos, por favor?
Algo que también tenemos presente al momento de fiscalizar es que hay personas, hay entes que no pueden aportarle al proceso electoral: el ejecutivo, el legislativo, personas morales como empresas, sindicatos, personas extranjeras. Aportaciones anónimas no están permitidas en nuestra legislación, a diferencia de otros países donde sí se permite el anonimato en estas aportaciones. En nuestro caso, todos los aportantes tienen que estar plenamente identificados. La administración pública tampoco puede aportarle a los sujetos obligados. ¿Avanzamos? Si me permiten sobresimplificar la función que hacemos en el área de fiscalización, yo se las explicaría de la siguiente manera. Nosotros revisamos solamente dos cosas: el ingreso y el gasto. De la parte del ingreso, debemos de cuidar que no lleguen recursos de fuentes prohibidas a las campañas. Y del lado del gasto, debemos de cuidar que el dinero que ya se les entregó, que es bastante, como lo vieron ustedes, se utilice en los fines que la ley tiene previstos, no en gastos que no tengan objeto partidista. Eso es lo que dice esta diapositiva de manera muy resumida. ¿En qué sí pueden gastar los sujetos obligados? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Bien, eso que parece el Partenón, me voy a tomar 3 minutos en explicárselos. Es un modelo de cumplimiento que originalmente se inició con propósitos tributarios. Una socióloga australiana, Valerie Braithwaite, desarrolló un modelo de cumplimiento de obligaciones fiscales, tratando de entender ¿qué deberían hacer las administraciones tributarias para que sus contribuyentes cumplieran de manera correcta y oportuna? Este modelo después se demostró que también aplica en otras ramas del derecho, no solamente en el tema fiscal, y me voy a permitir explicárselos. Ella dice: un órgano fiscalizador de la naturaleza que sea, lo primero que tiene que hacer es tener claro cuál es su función. Para efectos de nosotros, para efectos del Instituto Nacional Electoral, es revisar el ingreso y gasto en los términos que ya les comentaba. Luego, voy a seguir con ese análisis que ella planteaba. Dice: en todos los ámbitos, los órganos fiscalizadores alcanzan su objetivo si logran que los sujetos obligados cumplan de manera correcta y voluntaria con sus obligaciones. Y cita algunas cifras. Nuevamente me cambio al tema fiscal. Dice ella: ninguna administración tributaria del mundo tiene capacidad para fiscalizar a todos sus sujetos. Dice: el promedio de las capacidades de las administraciones tributarias es del 5%. Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia que debe seguir un órgano fiscalizador? Dice que la manera de lograr que el sujeto obligado cumpla de manera correcta y voluntaria descansa en 2 pilares. El primer pilar le llama a ella simplificación o le llama servicio. Dice: tus sujetos obligados tienen que tener herramientas, páginas, formatos entendibles, construidos en lenguaje ciudadano, páginas que no se caigan, que no estén lentas, que te respondan de manera muy rápida, para que el sujeto obligado no tenga el argumento de que no cumple porque no hay una herramienta que permita ese cumplimiento. Pero también dice ella: oye, no todo descansa en que les dé los instrumentos para que cumplan. No peques de ingenuidad. Dice: tienes que tener otro pilar que es tan importante como el primero, y ella le llama percepción de riesgo. Y percepción de riesgo en nuestro lenguaje no es otra cosa que combate a la impunidad.
que cuando se detecta que algún sujeto se ha apartado de la ley, lo detectemos de manera inmediata y actuemos de manera oportuna y contundente para que él sienta que ante el incumplimiento se le va a descubrir y se le va a sancionar. Estas dos pilares yo me permití ponerlos en una gráfica que tienen ustedes en la izquierda. Se leería así: a mayor percepción de riesgo, entre más seamos capaces de generar riesgo en el sujeto obligado cuando incumple, mayor cumplimiento voluntario. O a mayor simplificación, también mayor cumplimiento voluntario. Cuando yo estaba haciendo esta gráfica en su casa con mi esposa, me dice: oye, ¿esto también funciona en la familia? Dice: en la familia también es así. Nosotros tenemos 2 hijas y dice: mira, hagamos una prueba. Cuando alguna de nuestras niñas no cumple con alguna de sus obligaciones y la percibimos de no comprarle un libro, de no llevarla a alguna obra, dice, pues te van a tomar la medida, y entonces si no hay consecuencia, hay mayor incumplimiento. Así funciona, y funciona en todas las ramas del derecho. A mayor percepción de riesgo, mayor cumplimiento voluntario. Estos 2 pilares no nacen solos, tienen en la base información. Tenemos que tener un cúmulo de información para construir modelos de riesgos que también les voy a platicar en breve. Tenemos que contar con tecnología de vanguardia, con capital humano capacitado y siempre con una estrategia. Si logramos conjuntar estas variables, construir estos 2 pilares, yo les voy a mostrar cómo se puede construir un modelo que logre detectar de nuestros sujetos obligados el incumplimiento de manera oportuna. ¿Avanzamos? Nosotros queremos dar un paso importante en la fiscalización de los partidos políticos. Hoy, como también lo van a ver, nos registran miles de operaciones, compras, gastos, eventos, propaganda, viajes, grupos musicales que contratan. Pero no puede un órgano fiscalizador revisar a un sujeto obligado solamente a partir de lo que él le dice. Tiene que tener información de terceros, información de otras dependencias que le permitan corroborar que lo que dice el sujeto obligado, primero, que es cierto, y segundo, que está reportando todo. Nosotros primero hicimos un mapa de los riesgos que se identifican en el proceso electoral en materia del ingreso y gasto. Ese es mi tema. Y encontramos que ¿cuáles son nuestros riesgos? Primero, que haya recursos ilícitos en las campañas, que personas morales que no deben aportarle a los procesos electorales lo hagan, que lleguen de asociaciones religiosas, que lleguen de dependencias del gobierno. Eso es de cara al ingreso. Y de cara al gasto es muy sencillo. El riesgo es de que los recursos públicos se utilicen en gastos que no tienen un objeto partidista, que no están permitidos en la ley. ¿Avanzamos? Con eso construimos un tablero, y esto es la doctrina. Cuando se ha hecho un mapa de riesgos, lo que la doctrina recomienda es, pues pon en el eje de las Y la probabilidad de que ese riesgo se materialice, en el eje de las X el daño que causaría, y la combinación del eje de las X con el eje de las Y te va a dar tu prioridad en aquellos riesgos que debes centrarte. Por ejemplo, solamente, no vamos a entrar a todos, solamente vamos a elegir un ejemplo, uno de los que se consideran que tiene más posibilidad de presentarse y que tiene más impacto en el proceso, de que haya recursos de los que no están permitidos, de que se inyecten recursos de los que no están previstos en la ley. ¿Avanzamos?
Ustedes han escuchado hablar de las empresas fantasmas. No les voy a contar nada nuevo. Los casos se han documentado, los casos han sido dados a conocer por los diferentes medios. En ocasiones, este esquema de empresas fantasma se ha utilizado para llevar recursos a algún proceso. Este para nosotros es un riesgo y es de los más importantes. ¿Qué hicimos después de haberlo mapeado y después de haber documentado casos que ya se han conocido? Primero se hace un retrato hablado del modus operandi, como un retrato hablado del delincuente. Si ustedes me preguntaran cuáles son las características que se repiten en todos los casos que se han conocido de empresas fantasmas, yo les diría que son esos 5. Primero, una empresa fantasma va a tener su domicilio normalmente en una casa habitación, en un lote baldío, o va a ser inexistente. Esa es la primera característica. Segunda característica, los socios o accionistas de esta empresa o es gente muy joven o es gente de edad muy avanzada, y lo digo con respeto. En la mayoría de los casos, estas personas que aparentemente son socios de estas empresas ni se enteraron. Hubo a veces robo de identidad y así constituyeron a las personas. Tercera característica, es fácil detectar en estas empresas atipicidad de las operaciones. ¿A qué me refiero en la tipicidad? Uso indiscriminado de efectivo o de repente se observan en sus estados de cuenta depósitos 10,000, 15,000, 20,000 pesos y de repente 10 millones, 15 millones. Eso se llama atipicidad. No corresponden tus eventos con la normalidad de lo que venías reportando. Número 4, cuando se trata de encontrar una congruencia en los ingresos que estas empresas facturan, porque emiten facturas, y los que reportan en sus declaraciones o en el pago de sus impuestos, tampoco se le encuentra ninguna relación. Ejemplo, si una empresa factura 10 millones de pesos por servicios de consultoría, por servicios de asesoría, pues lo natural es que uno tenga que mirar 1.6 millones de IVA trasladado. Cuando no es así, se van identificando. Y la tercera, cuando se acude a los domicilios de esa empresa a buscar la capacidad logística que justificaría los montos que están facturando, pues no se encuentra ninguna congruencia. Este es el retrato hablado de una empresa fantasma. Este es el modo con el que operan. De los casos que tenemos documentados se recogieron estas características. Se ponen en un modelo y pues cuando recibamos, cuando detectemos junto con apoyo del sector financiero, de la Unidad de Inteligencia Financiera y del SAT, que hay en algún proceso una de estas empresas, se prenden las alertas y entonces ahí se abunda en la investigación para frenarlo. Además, déjenme decirles otro dato importante. Normalmente estas empresas, en los casos que se han conocido, los que ustedes han conocido, en algún momento interactuaron con alguna dependencia o organismo descentralizado de alguna administración pública. Esas son las características. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Bien, eso es en la parte del ingreso. ¿Cómo podemos con un modelo identificar si el gasto que están reportando se está destinando a fines permitidos? Y el ejemplo es hipotético. Pensemos en que un sujeto obligado tiene ingresos por 1 millón de pesos y gastos por 1 millón de pesos. Eso es lo que dice su contabilidad.
El primer paso del modelo es cómo distribuyeron estos sujetos su gasto. Entonces, agarras el gasto, dato hipotético, y dices, de este $1,000,000, ¿qué sujetos obligados lo gastaron, lo ejercieron? Y entonces pensemos, sigo en el ejemplo hipotético, que el partido A gastó el 30%, el partido B el 30% y el partido C el 40%. Así se distribuye el gasto en este ejemplo que estoy construyendo. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Bueno, ya está. Luego, cuando se ha identificado cómo se distribuyó el gasto, se agarra a cada uno de los sujetos y entonces lo que buscamos es quiénes son los proveedores y prestadores de servicio de ese sujeto que ya tenemos identificado. Y aplicamos una regla muy sencilla, la ley de Pareto. Normalmente, esto dice la ley, normalmente el 80% de tus resultados, de lo que estás buscando, se va a explicar en el 20% del número de casos. El ejercicio es hipotético, insisto. Pensemos que este sujeto A gastó $300,000 y tratamos de encontrar quiénes son sus proveedores, a quién se los pagó. Ya que lo identificamos, esta ley nos va a decir, para ejemplos míos, yo lo centré todo en un sujeto, nos va a decir que en pocos prestadores de servicios se va a concentrar la mayor parte del gasto. Cuando ya tienes identificado en cuántos proveedores se concentra la mayor parte del gasto, avanzamos. Entonces entras al análisis focalizado de esos proveedores que recibieron el ingreso por el gasto que les pagaron los sujetos obligados. Gracias. ¿Hacia dónde le apunto? Acá. Ya que tenemos identificados a los sujetos, entonces de ese sujeto que concentró el gasto, vamos a buscar en otras fuentes de datos si ya hay algún indicio de que tengan riesgos. ¿Con quiénes? Vamos a investigar quiénes son sus socios o accionistas, qué datos existen en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, qué datos hay en la Unidad de Inteligencia Financiera y qué datos puede proporcionar el Servicio de Administración Tributaria de cara a identificar patrones de comportamiento riesgosos. Por ejemplo, si no son de las empresas que el Servicio de Administración Tributaria ya ha publicado como empresas fantasmas, porque si así fuera, entonces quiere decir que hay dudas muy serias de que efectivamente esas operaciones se hayan realizado. ¿Avanzamos? Perdón, ya no tienen que avanzar. Un lapsus de profesor. Cuando los sujetos sean identificados, vean qué importante es tener ya la concentración del gasto, porque entonces se pueden establecer relaciones. Si los socios o accionistas de esa persona moral que concentra el gasto del sujeto obligado está participando en licitaciones, es miembro de alguna otra sociedad anónima que ya se haya demostrado que participó en otros eventos fraudulentos, si no se están triangulando los recursos, si no es empleado de alguna de los partidos políticos, y así es como se van construyendo. Este es un modelo que no tenemos ninguna duda en platicar porque ya se han probado y no di ningún dato, así es como funcionan. Nosotros actualmente tenemos miles de datos que los partidos políticos o los sujetos obligados capturan. Capturan en un sistema que se llama Sistema Integral de Fiscalización. ¿Cómo funciona ese diagrama? Y me tomo 2 minutos en explicarlo. Los sujetos obligados se registran, a partir de ahí nosotros les abrimos acceso a ese Sistema Integral de Fiscalización y ahí ellos van registrando sus ingresos y sus gastos.
son miles de operaciones que requieren hoy, dada la tecnología que existe, dados procedimientos que ya se conocen como de minería de datos, de redes neuronales, establecer estos vínculos para que lo que aquí hay, lo que ellos reportaron, cruzado con lo que otras dependencias tienen, permita transformar esto en una fiscalización inteligente que priorice a aquellos sujetos y apunte a los casos donde verdaderamente haya indicios de posible gasto no permitido o de recursos ilícitos. El sistema en el que se capturan todos los datos, además se apoya en monitoreos que nosotros permanentemente realizamos. Estos monitoreos consisten, o básicamente los podemos agrupar en dos temas: de campo, o sea, nuestros auditores recorren de manera coordinada las principales avenidas, las principales ciudades, y si detectan publicidad, bardas, espectaculares, todo tipo de publicidad o propaganda, la recogen en dispositivos móviles, la envían de manera electrónica a un sistema que tenemos centralizado, y esa información se contrasta contra la que los partidos políticos han reportado. De manera similar a este barrido de campo que hacemos calle por calle, también se hacen estos barridos en medios electrónicos, en fuentes abiertas, en páginas, en sitios, de tal manera que lo que detectemos que pueda representar gastos de propaganda, gastos de publicidad, también se recoge y se contrasta con lo que los propios partidos han reportado para efectos de identificar gasto que ellos no han ingresado al sistema. Eso es lo que les acabo de platicar. En ninguna rama del derecho, y esto es importante, el plazo que tiene el órgano fiscalizador para pronunciarse respecto de una revisión es tan corto como en materia electoral. En materia fiscal, el plazo que tiene el fisco para hacer una revisión es de 5 años a partir de que el contribuyente presentó su declaración o realizó la operación, e incluso a veces esos 5 años se amplían a 10. En materia electoral, el plazo que se tiene es de 40 días. 40 días es un plazo sumamente reducido, considerando el volumen de operaciones y eventos y el volumen de informes que, dada esta mega elección, van a converger el 1 de julio. Son 40 días y si quieren la segmentamos. A partir de que termina la campaña, el sujeto obligado tiene 3 días para presentar un informe de ingreso y gasto. A partir de que lo recibimos, nosotros tenemos 10 días para notificarle al sujeto obligado un oficio que se conoce como de errores y omisiones. Para replicar, los partidos tienen 5 días, y después de que replican, la unidad técnica de fiscalización tiene 10 días para presentar un proyecto de dictamen a la comisión de fiscalización del instituto, y luego, aprobado en esta comisión, se tienen 12 días para llevar la calificación de esa auditoría al Consejo General. Este dato es importante. Les hablaba de lo reducido que es el periodo que tenemos para fiscalizar. En la gráfica, en esta que tienen ustedes en la pantalla, se observa los momentos en que los sujetos obligados reportan las operaciones. Si se fijan, casi el 70% de las operaciones, tomamos el ejercicio 2016 como ejemplo, se reportó en la última semana. Si se reporta en la última semana, entonces el tiempo de nosotros se reduce para poder fiscalizar.
este dato también es relevante. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y encuentran gasto no reportado a raíz de los peinados que hacen de campo y de los peinados que se hacen en fuentes abiertas electrónicas? Sí se encuentra mucho gasto. Miren, en 2017 se sancionó a los partidos políticos con 667 millones de pesos. De estos 667 millones de pesos, 342 millones fue porque se identificó gasto que no habían reportado. Bien, para finalizar, la información del ingreso y gasto de todos los sujetos obligados es transparente. Está en nuestra página, en la página del instituto, en la ruta que tienen ustedes señaladas aquí, http://fiscalización, y ustedes ahí pueden acceder, navegar por ella y encontrar cómo van reportando los sujetos obligados su ingreso y su gasto, y qué tipo de ingreso tienen y qué tipo de gasto es el que han manifestado. De tal manera que lo pueden agrupar, lo pueden comparar, lo pueden hacer a nivel macro, por partido político, por candidato, por ciudad, por zona, y que ustedes puedan evaluar los datos que los sujetos obligados nos están reportando. Grosso modo, esta es la presentación que yo preparé que Carlos y yo preparamos para ustedes. Lo que queríamos transmitirles es, vamos a dar un paso importante. Nos vamos a mover de fiscalizar, de revisar solamente la contabilidad, para movernos a una fiscalización más inteligente que permita detectar conductas irregulares a partir de la información que nos proporcionan terceros y a partir de construir modelos de riesgos que se basan en conductas que ya se han documentado, en modus de operar que ya se conocieron, y que a partir de ese conocimiento que tenemos de ellos, al hacer estos retratos hablados e incorporar el modus operandi en una base de datos, es más oportuno detectarlos si es que alguien quisiera utilizarlos en este proceso. Esa es mi presentación. Muchas gracias por su atención, y Carlos y yo estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan. Sí, mi nombre es Marcos Romero de Limer. Quería preguntarle, a partir de la información pública de que ustedes nos brindan de la fiscalización, ¿se puede identificar claramente las fuentes del financiamiento y establecer si provienen, por ejemplo, del crimen organizado? Es decir, ¿hay manera de hacerlo o únicamente se sabe que proviene de fuentes sospechosas, de fuentes no identificadas, etcétera? Y la otra pregunta rápida es, ¿cuentan ustedes con la cooperación, la colaboración del sistema bancario para la apertura del secreto bancario, por ejemplo, o de los órganos reguladores del sistema financiero? Lo dividiría en dos partes la respuesta. O sea, la información que ya está capturada en el sistema sí permite identificar las fuentes de financiamiento a partir de lo que dijeron los propios sujetos. Cuando detectamos estos modus de operar, no es fácil decir si es crimen organizado, pero sí se puede calificar que no es de una fuente de las que están permitidas. Respondiendo a la segunda parte de la pregunta, sí están cooperando con nosotros tanto la Comisión Nacional Bancaria, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. De hecho, este modelo del que yo acabo de hablarles, pues lo ha recogido también el sistema financiero, lo ha recogido también el Servicio de Administración Tributaria. ¿Alguna otra? ¿De este lado?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor Gutiérrez de Reforma. Dos preguntas. Una, ¿cómo puede hacer la unidad técnica de fiscalización, sobre todo en el actual proceso electoral, para detectar aquellos gastos que no hay forma de revisar o sea, con testigos? O sea, pensar en lo que se puede dispersar en tarjetas, como fue el caso Monex en la elección pasada, o el dinero que fluye en efectivo y del que no hay registro, rastro. ¿Cómo puede detectar el INE eso en el actual proceso electoral? ¿Cómo le va a hacer? Dos, ¿cómo son estos modelos de riesgo, sobre todo cómo se aplica para esto? Y tercero, un poco relacionado a la pregunta anterior, que también se relaciona con el gasto que no se puede detectar. El financiamiento ilícito, está el caso Odebrecht, Pemex Gate, amigos de Fox. ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo va a estar listo la unidad para detectar estos casos en la presente elección? Gracias. Los expertos en modelos de riesgo nos dicen que el riesgo nunca se elimina, se minimiza, se reduce. Y nosotros, para efectos de reducirlo, hemos establecido convenios con diferentes áreas para, de manera conjunta, detectarlos. En el caso del efectivo, lo que estamos buscando, bueno, no lo estamos buscando, de hecho así funciona el sistema financiero. Cuando el sistema financiero detecta operaciones inusuales, y por inusuales son o depósitos importantes o retiros importantes de efectivo, a través de la unidad de inteligencia financiera nos los va a reportar para que nosotros rastreemos de dónde salió o de dónde llegó ese flujo de efectivo. Con ello pensamos minimizarlo, insisto en minimizarlo, porque nunca se elimina 100% un riesgo. Estos modelos, ¿cómo funcionan? Se construyen matrices en una base de datos que reciben información de las diferentes dependencias, y si en algún momento el modelo detecta que una de estas empresas, como las que les describí, sin dar ningún nombre, como las que les describí en la presentación, está interactuando con algún organismo que utilice recursos públicos, entonces se prende la alarma y vamos a acudir a abundar en los estados de cuenta de esa empresa. Y cuando digo abundar es ver el estado de cuenta completo, no únicamente la operación que detonó el riesgo. El estado de cuenta completo es todos los depósitos que recibió o transferencias que recibió o que realizó y de dónde vinieron. Se construyen redes completas de tal manera que logremos identificar en algún momento si están inyectando. E insisto, yo no quiero decir del narcotráfico, yo les llamo si están inyectando recurso no permitido a algún proceso electoral. Porque ya calificarlo como narcotráfico ya le competiría a la FEPADE, no a nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. Versa en este mismo sentido, ¿cómo cambió la legislación y qué armas le dieron a la unidad de fiscalización para evitar que se repita un Pemex Gate en esta elección? Particularmente porque es mucho más difícil rastrear el flujo de efectivo, por un lado, y por otro, 40 días para la fiscalización, ¿les alcanzan para qué? Creo que ahí hay una pregunta del sentido común. No sé si ustedes hacen una especie de extracción de muestra y a partir de ahí empiezan a hacer un seguimiento mucho más profundo. Se me antoja que 40 días es un tiempo muy limitado para la auditoría a un flujo de dinero tan grande como los 7,000 millones de pesos que nos mostraba en la gráfica. Gracias. Contesto primero la segunda. Yo coincido plenamente con usted en que 40 días es un plazo sumamente reducido. ¿Cómo enfrentamos? Porque esa es nuestra realidad, hoy no podemos cambiarlo. Priorizando y anticipándonos a los modelos. Si algún actor político tiene eso en mente, seguramente no lo va a hacer el día de la jornada, se vendrán maquinando desde antes. Hoy estos modelos ya están trabajando, de tal manera que no los detectemos en la última semana, sino que hoy ya vayan pintándose esos modos de operar. Pero es priorizando. Otra vez,
focalizándonos en las operaciones importantes, y cuando digo importantes es en materia de su monto. Segundo, ¿qué armas tiene? Pues la fiscalización, les decía, a partir de la reforma de 2014, se centralizó. Nosotros vamos a fiscalizar todo el gasto, ya sea en procesos locales o en procesos federales. Y además, un instrumento sumamente importante es que en materia electoral no opera el secreto bancario, ni fiduciario, ni el secreto fiscal. Ese instrumento es lo que ha permitido que abramos canales de comunicación con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Comisión Nacional Bancaria y con el Servicio de Administración Tributaria. Eso es con lo que contamos y con eso vamos a trabajar para prevenir este tipo de conductas. Acá, buenas tardes. Quisiera preguntarle, nos comentaron que a su llegada una acción que se implementó por propuesta de usted fue justamente eliminar a todas estas empresas fantasma de este Sistema Nacional de Proveedores. Quisiera saber cuáles son los números o cuántas empresas fueron las que fueron sacadas de esta lista, que ya no podrán tener ninguna actividad con los partidos o con los actores políticos. Y también tengo entendido que tiene por ahí una queja de Odebrecht. Quisiera saber en qué va más o menos el asunto. Bueno, entiendo que no se puede. Que no se puede. Pero si está la queja, si ya está próxima a salir. Y en última instancia quisiera preguntarle cómo va la fiscalización de las precampañas, para cuándo tendrían que estar listos o para cuándo estaría este proyecto ya pues en la comisión primeramente. Gracias. De las empresas fantasma se han identificado cerca de 16, ¿sí? Ahora, nosotros en la propuesta no nos limitamos solamente a cuidar que el proveedor o prestador de servicio fuera empresa fantasma. O sea, eso ya se daba por entendido, que no podían contratar a partir de que el Servicio de Administración las publicara. De hecho, cuando el Servicio de Administración Tributaria las publica, en automático les cancela los sellos digitales y estas empresas están impedidas materialmente para emitir facturas. Ese es uno, ¿no? Luego, no nos quedamos ahí, fuimos más allá, establecimos como causa para cancelar el registro de estos proveedores el hecho de que no estuvieran al corriente en sus obligaciones fiscales. Eso tiene un alcance mucho más profundo que el hecho de ser empresa fantasma. Y establecimos esta medida por mero sentido común. Si los proveedores de estos sujetos obligados se benefician al contratar con dinero que es público, justo es que les exijamos pues, que acumulen ese ingreso en sus declaraciones y que no solamente lo acumulen, que paguen el impuesto correspondiente. Y entonces se amplió el alcance. Sí, no te permito, si eres empresa fantasma, de las del 69B del Código Fiscal de la Federación, pero además, si no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales, no te permito que contrates. Les corrijo el dato, 16, ¿sí? Esas son 16. De las otras estamos en el proceso para construirlo. Ese se los vamos a dar porque tenían hasta, me corriges Carlos, hasta el día último de febrero para refrendar. Entonces, como el 50% no refrendó, nosotros atribuimos a que fue por este nuevo candado. No se esperaron a que nosotros las diéramos de baja, sino ya no refrendaron esa autorización. Pero no tengo el dato correcto, se los vamos a investigar. ¿Mande? Sí, les damos el dato porque no me acuerdo para no cometer alguna imprecisión, ¿sí? Y lo de las, perdóname, padezco de dislexia. Las precampañas, tiene que estar en el Consejo General 23 y 28. ¿Alguna otra? Sí, tenemos una pregunta. Sí, aquí. ¿Sí? Sí, ya la vi, gracias. Mariana León, del periódico El Financiero.
¿Qué pasa con la fiscalización cuando hay una candidata independiente que dice que no va a recibir financiamiento público? ¿Cómo se realiza esta fiscalización y si no se tiene un mayor riesgo de que exista de estas fuentes prohibidas? ¿Y cómo se hará esta revisión? La fiscalización es exactamente igual, ¿eh? Ella está en su derecho de renunciar al financiamiento público y de descansar su gasto en el apoyo que le den de manera privada, pero la fiscalización se hace exactamente igual. No, porque se somete a los mismos modelos. Sí, buenas tardes. Nayeli Cortés, a sus órdenes del Heraldo de México. Tengo una precisión. Usted habla de 16 empresas fantasma, pero revisando todo el padrón de proveedores solo aparecen 3. ¿A qué se debe que falten las otras? Sí, estas las detectamos en el último cruce, quizás solamente no esté actualizado lo que usted está ¿Cuándo consultando. estarían actualizadas? No sé si hay algún proceso, ¿vendrán la semana que entra? ¿Me deja que se lo revise? ¿Sí? Y si es posible que antes tengamos el nombre de las Sí. 16 empresas, porque entiendo que es información pública. Sí. Y por otro lado, que nos diga cuáles son los riesgos de usar dinero en efectivo en las campañas y qué tan grave es el problema, de qué dimensiones es el problema para el INE a la hora de fiscalizar. Es decir, hay muchos candidatos usando dinero en efectivo más allá de lo permitido. El riesgo pues es latente. ¿En qué dimensión? Todavía no hay un estudio que diga pues en un 20% o en un 30% del monto del financiamiento total, que les decía que si sumamos proceso federal y proceso local, pues son más de 13,000 millones de pesos. Nosotros creemos que el riesgo, bueno, no creemos, así es. El riesgo del dinero en efectivo no solamente es un riesgo de que haya inequidad en las campañas, es un riesgo incluso para los propios sujetos obligados, riesgo de seguridad, es un riesgo de que pues, no sabes si llega a los destinos para los que se constituyó. Ya cuando el dinero está en efectivo, como por ejemplo, los gastos de representantes, ¿no? Que eso tradicionalmente se permite que sea en efectivo. Pues ¿cómo sabe el sujeto obligado que una vez que se destinaron 100,000 pesos para ese gasto, sí llegaron a las personas que prestaron el servicio? Creemos que es un riesgo integral y la manera, repito, como puede minimizarse es detectando a través del sistema financiero a las personas que hacen retiros o depósitos de manera inusual de cantidades en efectivo. Porque ellos sí lo detectan, O sea, dentro de los modelos de riesgo que tiene el sector financiero, cuando alguien hace un depósito o hace algún retiro, de inmediato se prenden las alarmas. Les cuento una anécdota personal. Yo hasta el año pasado también daba consultorías en mis vacaciones, no vayan a decir que duplicaba, al Fondo Monetario Internacional, consultorías sobre rediseño de administraciones tributarias. Me hicieron un pago de un servicio que presté el año pasado, me lo hicieron en este. Y ya me estaba hablando mi ejecutivo de cuenta que explicara de dónde me había llegado esa transferencia. Sí tienen esos modelos y nos vamos a apoyar en ellos. Nos preguntan de Diario Intolerancia Puebla si se investiga las empresas fantasmas por oficio o mediante denuncia. Si nosotros encontramos entre la empresa fantasma y el proceso electoral algún vínculo, se puede investigar de oficio. Si no, es mediante denuncia. ¿Cómo se fiscalizan los gastos en redes sociales? Les decía que tenemos monitoristas que están permanentemente consultando las fuentes más conocidas, las más visitadas, y de ahí recogen la evidencia. Es relativamente sencillo, porque también hay riesgo de que nos confundamos y que veamos alguna nota que es producto de la libertad de expresión y la confundamos con un gasto. Pero ¿cómo se hace esa separación?
Normalmente cuando alguna página, cuando algún mensaje publicitario tiene muchas visitas o tiene muchos likes o llega solamente a algún segmento muy específico, ese es un indicio de que atrás le llaman en el medio informático hay pauta, cuando no es contenido orgánico. Si nosotros vemos que un determinado anuncio está dirigido solamente, por poner un ejemplo, a jóvenes entre 18 y 24 años de edad, solamente de alguna entidad, solamente de alguna zona, cuando ya lleva esa especificidad, normalmente atrás hay un pago. Y en todos los casos identificamos, con apoyo de las empresas correspondientes, la URL. Y atrás la URL, ustedes saben, es como la huella digital, permite rastrear quién pagó por esa pauta. ¿Alguna otra? Porque sí, por favor. Bueno, soy Diego Vadillo, del Economista. Bueno, en los últimos comicios, sino que prácticamente en todos en la historia, hemos visto que cada proceso electoral vemos que los partidos son sumamente ingeniosos y despliegan su creatividad para allegarse de recursos, de gastarlos y de influir en los procesos electorales. Yo lo que quiero preguntarle es, con todos los instrumentos que tiene a su alcance usted y su equipo, ¿qué tanto se puede fiscalizar de ese, digamos, del 100% de los recursos que entran a una campaña? Porque tengo la idea de que aún con un sistema como este tan robusto, no se logra fiscalizar todo. Y después, una segunda pregunta, quisiera que me ofreciera un comentario como para tener una idea o formarme una idea de cómo va la fiscalización de los procesos actuales. Tengo entendido que hay algunos aspirantes a candidatos independientes que por no cumplir con su obligación de reportar los gastos, incluso han perdido la oportunidad de estar en el registro, incluso obteniendo las firmas. ¿Cómo estamos en ese asunto de cumplimiento de la fiscalización? Por favor. ¿Quieres llegar y comentar algo? Ajá. Gracias. Cuando uno no sabe, es conveniente buscar apoyo. Me refiero a esta última. En términos generales, en la precampaña el cumplimiento fue 100%. O sea, los precandidatos presentaron sus informes, entendido de precandidatos como los que postulan partidos políticos. En el caso de aspirantes, más o menos en promedio, un 60% cumplió con presentar sus informes, en general, a nivel nacional. El otro 40% son los que fueron omisos en su presentación, e incluso el Consejo General mandató, bueno, la Comisión de Fiscalización mandató que en los casos de aquellos que omitieron presentar su informe, se les hiciera un requerimiento y se les dio 3 días para que tuvieran oportunidad de subsanar, y la verdad es que la respuesta no fue muy alta, entonces se mantuvo en esos porcentajes. Y en realidad son gente que no presentó informes, y muchos de los que sí presentaron también tienen actividades que presentar o reportaron no haber tenido actividades económicas, salvo los casos más relevantes que sabemos que sí tuvieron actividad, que sí recabaron un número importante de firmas, hayan alcanzado no el umbral, pero que sí tienen actividad económica. ¿Y qué tanto se fiscaliza? De lo que ellos registran en este sistema, el 100%. Y el reto es, como diríamos en lenguaje contable, no la contabilidad A, sino la contabilidad B. Y los modelos van a la contabilidad B, porque de lo que ellos, ingreso y gasto que ellos ponen aquí, se revisa, 100%. Su póliza, la factura, el contrato de prestación de servicio, incluso nos mandan hasta muestra de las operaciones por las que están pagando. Pero el reto no está en el 100% de lo que ellos registran. El reto está en la contabilidad B. Ese es el paso que estamos construyendo. No. A diferencia de materia fiscal, donde la OCDE sí publica un porcentaje de evasión, aquí tendríamos que empezar a construir cifras estadísticas. Y con los modelos vamos a llegar a ellos. Buenas tardes, Alonso Urrutia de La Jornada. Nada más una precisión sobre las empresas fantasma. ¿Se tiene detectado si alguna de estas 16 empresas hizo alguna operación con algún partido? Y en ese caso, ¿qué consecuencias tienen para el partido político?
Miren, el procedimiento es un poco, porque el concepto de empresa fantasma viene del 69B, del Código Fiscal. Su naturaleza es tributaria. ¿Cuál es la consecuencia ahí? Cuando la empresa fantasma ha sido publicada, se le apercibe a los que realizaron operaciones con ellos, ¿sí?, que acrediten la materialidad de las operaciones. Es decir, hay una empresa A que se calificó como fantasma porque ya se determinó que sus operaciones con una empresa B son inexistentes. Entonces, se parte de una presunción y a todos los otros proveedores que hayan interactuado con esa empresa A, que es calificada como fantasma, se les tiene que dar derecho de audiencia y se les cita. Dice, acredítame materialidad en las operaciones. Si no la acreditan, entonces la deducción que esas empresas que operaron o que tuvieron transacciones económicas con la empresa fantasma no se permiten. Al no permitir una deducción, se incrementa el ingreso para efectos fiscales. Nosotros acá vamos a hacer un procedimiento similar. Si se detecta que hicieron operaciones con partidos políticos, lo primero que debe hacerse es identificar momentos. ¿Fue después de que se calificó como fantasma o fue antes? Y luego, ya que se identificaron los momentos, vamos a llamarlos a cuentas para que nos expliquen qué tipos de servicios fueron los que se facturaron. Y una vez que tengamos esa explicación, vamos a calificar si sí hubo en su momento materialidad o no. Hasta ahorita no ha habido ninguno caso. No, estamos en ese proceso. Pues si no tienen más preguntas, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por su atención.